minutos sube la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 4. Es la actual acá en la capital federal. Y seguimos con la información en Alocarla. Estamos en comunicación con Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillitas, senador provincial en la provincia de Buenos Aires y secretario gremial del PJ bonaerense. Omar, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. ¿Qué tal, Carla? Buenos días. Un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes. ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos. Feliz día atrasado, feliz día del trabajador para vos, y lo hago extensivo para absolutamente todos los que nos están escuchando, por supuesto. En principio quisiera una reflexión después de este 1 de mayo. ¿Cómo nos encuentra hoy el tema del laburo acá en la Argentina con la pandemia, nuevas restricciones? La verdad es que estamos en una situación bastante delicada en varios frentes. ¿Cómo lo estás analizando vos, Omar? Bueno, creo que, además agradecerte y también un saludo a todos ustedes, los trabajadores de la comunicación que están en la radio, obviamente que compartimos un mismo espacio que es la difusión, la información y la comunicación, que es algo mucho más importante que tiene que ver con la fibra óptica. Bueno, estamos en un momento muy difícil, todos lo sabemos. La expectativa que había para este año era empezar a recuperarnos económicamente, que algunas áreas comenzaron, pero esta segunda ola obviamente impacta mucho más fuerte o tanto como la primera y afecta indudablemente, porque ya veníamos, lamentable y dolorosamente, veníamos de 4 años de un gobierno anterior que tiró todas las variables económicas hacia abajo y que además de eso endeudó al país en una forma catastrófica. Y bueno, sobre mojado llovido nos cayó esta situación de la pandemia, donde hoy preservar el trabajo es más que importante. Pero claro, primero está la salud, y es una manta corta, la salud, el trabajo, el proceso socioeconómico. En esto nos estamos debatiendo, y en esto el movimiento sindical argentino acompaña al gobierno, entendiendo esto que te planteaba anteriormente, de dónde venimos, esta situación de este enemigo invisible y silencioso que todos los días lo padecemos, la humanidad en su conjunto, hace que estemos en una situación muy difícil realmente, pero bueno, con la expectativa de que en la medida que se viene escaso, que es la vacuna, siga llegando, y que en la Argentina no se ha detenido, pese a las críticas opositoras que son infundadas la mayoría de sus veces, evidentemente se sigue vacunando y el gobierno hace un esfuerzo enorme en 2 aspectos. Una, en tener vacunas en forma permanente, aunque la dosis no sea la cantidad que se necesitan, pero bueno, ese es un logro, entiendo, del gobierno nacional y provincial, las zonas más afectadas, obviamente, y el otro es que no nos haya desbordado hasta el momento el tema sanitario. Así que nos encuentra en esa situación y con un gobierno que utiliza todas las herramientas que está a su alcance del Estado y los instrumentos para proyectos y para asistir con planes como el ATP, el IFE, la tarjeta alimentar, los créditos a tasa cero y demás variantes que va poniendo el gobierno para sostener una situación tan dramática. Omar, ¿te parece que se puede llevar adelante este difícil camino del que venís hablando con una oposición que te termina judicializando todo, que no cumple con las medidas? ¿No se hace un poco difícil la situación? Mira, yo soy siempre de pensar más lo que hacemos nosotros que lo que hacen los otros, porque está muy claro. Yo creo que nosotros tenemos una batalla cultural, que es la conceptualización, y yo creo que es la gran batalla a ganar. Ellos no van a dejar de pensar como piensan. En la Argentina claramente hay 2 coaliciones, una gobernante, de la cual formamos parte nosotros, y otra opositora. La coalición opositora cree y creerá siempre en el libre albedrío del mercado. Eso es, llamarlo neoliberalismo, liberalismo, conservadurismo, como lo quieran llamar o lo quieran denominar hoy conceptualmente, pero son los que creen en el libre albedrío del mercado. Bueno, así está la humanidad y así está el mundo con este capitalismo especulativo y depredador que la pandemia lo puso pata para arriba. Y después está la otra coalición, que es la nuestra, que somos los que venimos de la creencia muy rígida de parte de nosotros, y así debe ser, del estado de bienestar. ¿Por qué? Bueno, porque lo vivimos mediados del siglo pasado. Argentina era un país que no producía un alfiler, y con el advenimiento de Juan Perón y el peronismo en el país, terminamos produciendo un año enriquecido. Por lo tanto, esta es la disputa que tenemos. Entonces, me preocupa mucho más lo que nosotros podemos hacer y no hacemos que lo que ellos van a hacer, porque ellos se han convertido no solamente en adversarios. Muchos activistas,
exfuncionarios y dirigentes de ellos se convirtieron en verdaderos enemigos, porque las barbaridades y las atrocidades que hacen y que van a tratar de ser la máquina de impedir, ya las conocemos. Entonces me preocupa mucho más lo que hacemos nosotros. Por eso te decía al comienzo, si hay un eje estratégico en la democracia moderna hoy, es la comunicación. De allí que radica cómo nosotros informemos y difundamos. Por eso te dije que la comunicación es un salto cualitativo y tiene que ver con la fibra óptica, pero difundir y comunicar para que no te marquen la agenda es estratégico hoy en cualquier gobierno, y más en un gobierno de carácter nacional y popular como el nuestro. ¿Te parece que ese es un punto flojo? Sí, sinceramente creo que sí, ya lo experimentamos antes, lo seguimos experimentando. Me parece que nosotros en la comunicación, primero, tiene que haber estrategias de la decodificación de la política, y segundo, tiene que haber una comunicación muy aceitada, donde esté centralizada y luego diseminada con un eje estratégico que tiene que ver con el Ejecutivo. Que en ese sentido creo que, sabés que nosotros luchamos con enemigos muy poderosos, porque, como digo siempre, tener el gobierno no es tener el poder. Y realmente, cuando hablamos de comunicación, sabemos cómo funciona el oligopolio que tenemos en la Argentina comunicacional, al cual algunos lo venimos enfrentando hace más de medio siglo. Sabemos de qué se trata. Entonces, me parece que allí no estamos acertando como debiéramos, y yo creo que ese es una herramienta, un instrumento que hay que aceptar, sí. Estamos hablando con Omar Plaini, acá en Alocarla, secretario general del gremio de canillitas. Omar, te llevo también un poco para el lado de la economía, de la inflación, de la discusión de las paritarias. Esta semana hubo ahí algunos entredichos con el tema del secretario de Energía y qué era lo que podía pasar con las tarifas también. ¿Cómo está ese aspecto? Mirá, sabemos que la inflación nos golpea siempre. Como decía nuestro creador, los salarios van por la escalera y los alimentos van por el ascensor, ¿no? Esto siempre, lamentablemente, es un tema que tenemos irresuelto en la Argentina, un país bimonetario, donde hay que resolverlo en algún momento, porque si no es imposible, y creo que en eso la colaboración que está haciendo el movimiento sindical es muy grande, debe ser reconocida, porque nosotros ya veníamos con un retraso de 4 años anteriores de una pérdida promedio salarial del 20%. Bueno, había una aspiración que este año, en el presupuesto que se aprobó en el Congreso, la inflación no superara el 29%, puntos más, puntos menos, pero claramente hoy vemos como los formadores de precios derrumban todo eso y terminan siendo incontrolables. Me parece que allí hay una clave que el gobierno tiene que ajustar también, con las cadenas formadoras de precios. Tremendo esa situación que no podemos ya. Y en cuanto a las tarifas, creo que fue muy clara la vicepresidenta. Tuve la posibilidad de estar acá en diciembre en el Estadio Único en La Plata, hoy Diego Armando Maradona, cuando la presidenta dijo que había que poner en línea, entre otras cosas, además de los salarios, las tarifas. Y creo que eso es así, y los alimentos. Fue muy clara en eso la vicepresidenta, y creo que es una deuda que todavía no podemos resolver, pero hay que resolverla. Para eso es el gobierno el que tiene las herramientas y los instrumentos, y sigo insistiendo. Una cosa es un Estado articulador, que bien lo define el Ejecutivo Nacional, pero soy de los que cree que tiene que haber un Estado que tiene que dar un salto cualitativo, y es un Estado regulador. Así se industrializó la Argentina en el siglo pasado. Entonces yo soy de los que creen en el Estado regulador, y allí sí también, evidentemente, todavía tenemos deficiencia y no logramos alcanzar ese objetivo, que creo que el Ejecutivo debe aspirar a eso. Omar, entonces no crees que la inflación con el tema de las tarifas, de los formadores de precios, pueda llegar a alcanzar ese 29% que se había proyectado? Ya lo que vemos no, por lo que estamos viendo no, y vuelvo a insistir, es un gran aporte el que está haciendo el movimiento sindical, porque nosotros también tenemos el reclamo de nuestros representados, que es justo, claro, y es lógico, porque estamos viviendo en un país con más del 50% de pobreza, el 10% de indigencia. Esto no es centralmente al peronismo. El peronismo nació para atacar las causas, no las consecuencias, y nosotros, por eso insisto siempre, que hay una batalla cultural y conceptual que nosotros debemos dar muy profundamente. Me vas a escuchar hablar siempre, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo. A veces siento que somos pocos los que predicamos esto. Nosotros tenemos que hablar de producción. Cuando hablo de producción hablo de competitividad. Tenemos que hablar
de empleo con recibo de sueldo, no de informalidad, y tenemos que hablar de tecnología conveniente, que no es lo mismo que lo que te plantea este capitalismo depredador, que te hablan de tecnología de punta. Cuando hablo de tecnología conveniente, robotizar lo que sea necesario, pero mantener esa mano de obra humana, que bien viene la fecha para plantear. Si ayer conmemorábamos el logro de las 8 horas de trabajo que nos costó mártires y muertos, hoy tenemos que plantear las 6 horas de trabajo. ¿Para qué? Para que aquellos y aquellas que están fuera del sistema laboral y están en la informalidad, eso empecemos a resolverlo generando más trabajo registrado, o sea, tener nómina salarial y tener un trabajo con recibo de sueldo. Este es un desafío también que debemos abordar. En eso hago una autocrítica. Para eso necesitamos una clase trabajadora que a través de su dirigencia elabore un programa y busque la unidad. En eso también nosotros tenemos alguna falta y autocríticas que hacernos porque no lo hemos logrado hasta el momento. Bueno, ¿cómo está ese tema, el de la unidad del sindicalismo, la CGT? Bueno, ese es un tema que también ahí tengo alguna idea que siempre planteo. A ver, nosotros nos regimos en la CGT de acuerdo a nuestro estatuto social. Cuando se renuevan las autoridades, cuando mejor dicho se elige en el Secretariado Nacional de la Confederación General del Trabajo, se hace por representación de congresales. Claro, cuando vos hablas de las 224 organizaciones confederadas en la CGT, que son las que participan, eligen y votan, tenemos un problema. Para mí hoy un problema. 15 organizaciones sindicales de esas 224 tienen la suficiente cantidad de congresales por lo numéricamente grande de su organización, ¿para qué? Para elegir el secretariado. Y este es un problema que tenemos. Entonces, uno de los planteos que vengo haciendo es modificar ese esquema por uno que sea mucho más democrático y más plural. Una organización o un voto. O como tenemos en el Comité Central Confederal, las organizaciones grandes numéricamente tienen 3 votos, las numéricamente chicas tienen 1. ¿Por qué digo esto también? Porque está la creencia que una organización numéricamente grande es más importante que una numéricamente chica. No es así. No es lo mismo un sindicato grande que un gran sindicato. Porque hay organizaciones pequeñas numéricamente, pero que son estratégicas en el desarrollo socioeconómico del país. Ejemplo, las que tienen que ver con la administración y el comercio exterior. Entonces, me parece que allí radica una oportunidad para salir de esta situación, que no podemos encontrar la unidad de la clase trabajadora representada por sus organizaciones sindicales en tanto en cuanto no abordemos estos dos temas. Una es un programa, porque como bien decía nuestro creador Juan Perón en el 74, el sindicalismo argentino ha logrado tal perfección que es un condominio de poder, no es un factor de presión. Bueno, y esto que ha sido tan importante en vida de Juan Perón, nosotros lentamente lo fuimos perdiendo y hoy tenemos la obligación, por lo que representamos, de recuperarlo. Y hay que dar ese debate y esa discusión, que bueno, siempre tenemos el mismo problema, ¿no? En la sociedad argentina, en todos los ámbitos, los personalismos, los egocentrismos, las vanidades, hacen imposible a veces dar estos saltos cualitativos que son tan importantes y, como decía el científico más importante que dio la humanidad,